Hola, soy Marcos. Vi a mi hermana Isabel, una fiscal brillante, encadenada a una silla de ruedas en medio de un tribunal, y supe que algo se había roto en ella mucho antes que sus piernas. Pero lo que nunca imaginé fue que una niña de 7 años se le acercaría, y le susurraría una promesa que desafiaba toda lógica, una promesa que lo cambiaría todo para siempre. El cinismo en su mirada se topó con la fe más pura que he visto en mi vida. ¿Alguna vez has visto a alguien tan roto que crees que ya no hay vuelta atrás? Antes de contarte cómo las palabras de esa niña hicieron temblar los cimientos de un juzgado y el alma de mi hermana. Comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando lo imposible toca a tu puerta. El conflicto principal no era el juicio que ella presidía como fiscal, sino la guerra que libraba dentro de sí misma. Isabel, mi hermana, era la mente más afilada que conocía, una mujer que antes del accidente se comía el mundo. Ahora, su brillantez se había convertido en un arma afilada por el cinismo y el dolor. El tribunal, que antes era su escenario de poder, se había transformado en una jaula dorada. Cada eco de los pasos sobre el mármol era un cruel recordatorio de lo que había perdido. Estaba atrapada, no solo en esa silla, sino en un resentimiento tan profundo que había envenenado cada rincón de su existencia. La indiferencia de sus colegas, que la trataban con una mezcla de lástima y respeto profesional, solo ahondaba más en su soledad. Aquel lugar era el reflejo exacto de su alma, imponente, frío y desprovisto de cualquier calidez humana. La sala de vistas era un mausoleo de mármol y madera oscura, donde la justicia se impartía con la precisión de un cirujano, sin espacio para la emoción o la fe. Para todos, ella era la fiscal del caso, una figura de autoridad implacable. Pero yo veía más allá. Veía a la mujer que luchaba cada mañana solo para salir de la cama, la que apretaba los dientes para no gritar de frustración. Las miradas de los demás pasaban por encima de ella, sin detenerse en el abismo de dolor que se escondía tras sus ojos. Era una estatua de poder sentada sobre un pedestal de fragilidad, una reina en un trono que odiaba. A veces, cerraba los ojos y la recordaba antes de todo. La recordaba corriendo por el parque con mi sobrino, con el pelo suelto y una risa que contagiaba a cualquiera. Recuerdo una tarde de verano, después de ganar un caso imposible, cómo levantó el puño en señal de victoria, llena de una energía arrolladora. Creía en la justicia con una pasión casi religiosa, una fe ciega en que el bien siempre prevalecía. Verla ahora, con esa dureza en el rostro, con los hombros encorvados por un peso invisible, era como mirar una fotografía en blanco y negro de un recuerdo lleno de color. El accidente no solo le había robado el movimiento, le había robado la luz, dejando solo una sombra amargada y desconfiada. Su rutina era una batalla silenciosa y agotadora. Cada día era un recordatorio de su dependencia, de las barreras físicas que el mundo le imponía. El dolor crónico en su espalda era una compañía constante, un murmullo sordo que alimentaba su mal humor. Para protegerse, había construido una muralla de sarcasmo e intelecto. Usaba la ley como un escudo y una espada, manteniendo a todo el mundo a una distancia segura. Nadie se atrevía a preguntarle cómo estaba de verdad, y ella tampoco habría sabido qué responder. El silencio en torno a su tragedia se había vuelto denso, pesado. Era un pacto tácito de no tocar la herida, pero esa herida seguía supurando por dentro, envenenándola lentamente y alejándola de todos los que la queríamos. El caso en cuestión parecía sencillo, una pieza más en el engranaje de la justicia que ella dominaba a la perfección. Un hombre acusado de fraude, con pruebas que a primera vista parecían irrefutables. Isabel se había sumergido en los expedientes con una dedicación obsesiva, como siempre hacía. Era su forma de escapar, de poner orden en el caos de su propia vida, a través del orden de la ley. Para ella, el acusado era solo un nombre en un papel, una serie de hechos que debían ser probados y castigados. No había espacio para la duda, la compasión o las segundas oportunidades. El mundo, según su nueva filosofía, era un lugar hostil donde solo los hechos importaban, y ella era la guardiana de esos hechos.
No sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo que ningún código penal podría explicar. Los días en el tribunal se habían convertido en un ritual monótono y desalmado. Cada mañana, yo la acompañaba y observaba la misma escena. Isabel maniobrando su silla con una precisión mecánica, sus manos moviéndose con la eficiencia de quien ha repetido un gesto hasta vaciarlo de todo significado. El eco de las ruedas sobre el mármol era el único sonido que rompía el silencio de su llegada. Se posicionaba en su lugar, abría el expediente y su rostro se transformaba en una máscara de profesionalidad impenetrable. No había un ápice de esperanza en su mirada, solo la resignación de una mente brillante atrapada en un cuerpo que la había traicionado. Era un autómata de la ley, una figura que imponía respeto por su intelecto, pero que había olvidado cómo sentir. Su cinismo era su armadura. Lo usaba para mantener a raya la lástima de los demás, y sobre todo, para protegerse de su propia vulnerabilidad. Durante las sesiones, era implacable. Sus argumentos eran cuchillos afilados que diseccionaban los hechos sin piedad, sin dejar espacio para la emoción o las circunstancias atenuantes. Yo la veía interactuar con sus colegas, con los testigos, con el juez, y era como ver a una estratega moviendo piezas en un tablero. Nadie se atrevía a cruzar la línea invisible que ella había trazado a su alrededor. La ley era su refugio y su arma, el único campo de batalla donde todavía sentía que tenía el control. Pero fuera de ese rol, en los silencios entre interrogatorios, yo veía el vacío, la soledad inmensa de alguien que ha renunciado a todo. Recuerdo perfectamente aquel receso. La sala se vació lentamente, dejando tras de sí un silencio pesado, casi sagrado. El juez se había retirado, los abogados murmuraban en los pasillos, y el acusado era escoltado fuera. Pero Isabel no se movió. Se quedó allí, en medio de la sala vacía, con la mirada perdida en los legajos que tenía sobre la mesa. La luz que entraba por los altos ventanales dibujaba un rectángulo en el suelo, justo delante de ella, como una barrera infranqueable. En ese momento, no era la fiscal temible, sino una figura solitaria, una isla de quietud, en un océano de indiferencia. Parecía tan frágil, tan pequeña en la inmensidad de aquella sala de justicia, que se había convertido en su celda personal. Fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña que no tendría más de 7 años, se separó de un pequeño grupo que esperaba cerca de la puerta. Era la hija del acusado. Yo esperaba lágrimas, un llanto desconsolado, pero su rostro era de una serenidad asombrosa. No corría, no parecía asustada por la solemnidad del lugar. Caminaba con una determinación tranquila, con pasitos cortos y seguros, directamente hacia mi hermana. El sonido de sus zapatitos sobre el suelo de mármol era casi imperceptible, un contrapunto delicado al ruido áspero de la silla de ruedas. Isabel levantó la vista, con el ceño fruncido, claramente molesta por la interrupción. Su expresión era la de quien se prepara para despachar un problema sin miramientos. La niña se detuvo justo frente a su silla, tan cerca que sus rodillas casi rozaban las de mi hermana. No dijo nada al principio. Simplemente la miró a los ojos, con una fijeza que desarmaría a cualquiera, una mirada limpia, sin juicio ni miedo. Y entonces con un gesto lento y deliberado, extendió su manita y la posó sobre la de mi hermana, que descansaba tensa sobre el brazo de la silla. El contacto fue mínimo, casi etéreo, pero vi como un temblor recorrió a Isabel. Fue entonces cuando la niña habló. Su voz fue un susurro, pero en el silencio de la sala resonó como un trueno. Si salvas a mi papá, volverás a caminar. No era una súplica. Era una afirmación, una promesa de una certeza absoluta. Sofía, pues así se llamaba, se dio la vuelta y se fue con la misma calma con la que había llegado, sin esperar respuesta, dejando a mi hermana completamente paralizada. Isabel se quedó inmóvil, con la mirada fija en el punto donde la niña había estado. Luego, lentamente, bajó la vista hacia su propia mano, como si el contacto de la niña hubiera dejado una marca invisible, una quemadura. Vi cómo sus dedos se contraían y se relajaban. No había incredulidad en su rostro, ni burla, ni siquiera ira. Había algo mucho más profundo y perturbador. Una grieta. Una fisura minúscula se había abierto en la muralla de cinismo que había construido durante años, y por ella se colaba una luz extraña, imposible y aterradora. Algo se había roto, pero esta vez no era un hueso.
Los días que siguieron a ese encuentro fueron extraños, cargados de una electricidad que solo yo parecía notar. Isabel intentó volver a su armadura de cinismo, tratando de convencerse a sí misma de que las palabras de una niña asustada no eran más que eso, el delirio de la desesperación infantil. Pero algo había cambiado. La vi, en los momentos de silencio, mirar sus propias piernas no con el odio de siempre, sino con una especie de curiosidad perpleja, como si estuviera esperando una respuesta de ellas. El caso, que antes era su único refugio, se había contaminado con una variable imposible. Una promesa que su mente lógica no podía procesar ni descartar. Era como si esa pequeña semilla de fe plantada por Sofía, hubiera echado raíces en la tierra más árida de su alma, y empezara a resquebrajarlo todo desde dentro. Durante las sesiones del juicio la dinámica entre ellas se convirtió en un duelo silencioso que trascendía los procedimientos legales. Isabel, desde su posición de poder, intentaba mantener la distancia profesional, pero sus ojos, casi de forma involuntaria, buscaban a la niña entre el público. Sofía no la miraba con súplica, ni con miedo. Su mirada era serena, casi expectante, como la de alguien que conoce el final de la historia, y solo espera pacientemente a que los demás personajes lleguen a él. Esa calma imperturbable desarmaba a mi hermana más que cualquier argumento de la defensa. No había presión, no había chantaje emocional, solo la certeza tranquila de un pacto que solo ellas dos entendían, un pacto sellado en un susurro que había hecho temblar los cimientos de la razón de Isabel. Un par de días después, durante otro receso, vi a Sofía acercarse de nuevo. Esta vez no llevaba palabras sino un trozo de papel doblado. Se lo tendió a Isabel sin decir nada. Mi hermana dudó, su rostro era una máscara de conflicto, pero finalmente lo cogió. Era un dibujo. Uno de esos dibujos infantiles, torpes y llenos de color. Representaba una figura de palos, claramente una mujer, de pie, junto a un árbol bajo un sol sonriente. No era una obra de arte, pero el mensaje era tan directo y puro que sentí un nudo en la garganta. Isabel se quedó mirando el dibujo durante un largo rato, sus nudillos blancos de apretar el papel. Por primera vez en años, la vi completamente vulnerable, despojada de su toga de fiscal y de su coraza de amargura. A partir de ese momento, su enfoque en el caso cambió de una manera sutil pero innegable. Yo, que conocía cada uno de sus gestos y estrategias legales, noté que ya no buscaba con la misma ferocidad la estocada final para hundir al acusado. Empezó a revisar las pruebas con una nueva perspectiva, no buscando la confirmación de la culpabilidad, sino la posibilidad de un error, de una duda razonable que antes habría descartado con desdén. Sus interrogatorios se volvieron menos agresivos, más inquisitivos, como si en lugar de construir un caso contra un hombre, estuviera tratando de desentrañar una verdad más profunda y compleja. Sus colegas la miraban con extrañeza, sin entender ese cambio de ritmo en la depredadora legal que siempre había sido. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su despacho en casa, rodeada de montañas de expedientes, la oí soltar un grito ahogado. Corrí hacia ella pensando lo peor. La encontré con los ojos desorbitados, mirando fijamente su pierna derecha. «He sentido algo», susurró, con la voz temblorosa. «No ha sido un espasmo. Ha sido un pinchazo. Como una aguja». Me arrodillé a su lado, sin saber qué decir. Ella me miró, y en sus ojos vi una mezcla aterradora de pánico, y una esperanza tan frágil que temía que se rompiera si respiraba demasiado fuerte. Intentó restarle importancia, atribuyéndolo al cansancio, a un nervio fantasma, a cualquier explicación lógica, pero ambos sabíamos que algo inexplicable estaba sucediendo. La promesa de la niña ya no era solo un eco en su mente, empezaba a manifestarse en su propio cuerpo. La conexión entre ellas se hizo más evidente. Isabel empezó a buscar excusas para hablar con Sofía en los pasillos, preguntándole por sus dibujos o por el colegio. Eran conversaciones breves, casi triviales, pero cargadas de un significado inmenso. Sofía, por su parte, parecía entender perfectamente la tormenta que se libraba dentro de mi hermana. No necesitaba explicaciones. Un día, mientras Isabel le confesaba en voz baja lo difícil que era todo, la niña simplemente le cogió la mano y le dijo: «No tienes que poder sola. A veces, la fuerza viene de creer en lo que no se ve».
Aquellas palabras, dichas con la sencillez de una niña de 7 años, golpearon a Isabel con la fuerza de una revelación. Ya no se trataba de un juicio sobre un hombre, se trataba de un juicio sobre su propia fe. La noche del pinchazo lo cambió todo, aunque ella se esforzara en negarlo. Pasó las horas siguientes buscando una explicación lógica, una respuesta en sus libros de medicina. Espasmos postraumáticos, nervios regenerándose de forma anómala, el síndrome del miembro fantasma. Recitaba los diagnósticos como si fueran un conjuro para ahuyentar lo imposible. Pero yo la observaba desde el quicio de la puerta de su despacho, y no veía a la fiscal analítica, sino a una mujer aterrada, apretando los puños con frustración cada vez que su propia mente le susurraba la única explicación que no podía aceptar. La promesa de Sofía había dejado de ser un recuerdo para convertirse en una posibilidad física, una diminuta semilla de caos plantada en el ordenado jardín de su escepticismo, y esa semilla la estaba volviendo loca. Unos días después fueron los sueños. Isabel nunca había sido de recordar lo que soñaba, pero de repente empezó a tener sueños increíblemente vívidos. En ellos, siempre corría. No huía de nada, simplemente corría por el placer de hacerlo, sintiendo el impacto de sus pies contra la tierra, el viento en su cara, la tensión de los músculos de sus pantorrillas. Se despertaba con el corazón acelerado y una extraña resaca sensorial, como si su cuerpo recordara un movimiento que su cerebro sabía que era imposible. Me lo contó una mañana, con la voz quebrada por la confusión, diciendo que la sensación era tan real que, por unos segundos, al abrir los ojos, se olvidaba de la silla. Era una tortura cruel, o el preludio de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Aquellas sensaciones se volvieron más frecuentes y extrañas, ya no solo en sueños. A veces, mientras leía un expediente o hablaba por teléfono, sentía un hormigueo fugaz en el tobillo izquierdo, o una oleada de calor efímero, que le recorría el muslo derecho. Duraba apenas un instante, y luego desaparecía sin dejar rastro. La veía entonces detenerse, cerrar los ojos, y concentrarse con una intensidad desesperada, como si intentara invocar de nuevo la sensación, ordenarle a su cuerpo que respondiera. Pero nunca ocurría a voluntad, era como intentar atrapar humo con las manos. Esta imprevisibilidad la desquiciaba, porque le arrebataba el último bastión de control que le quedaba, su propia razón. Su cuerpo se había convertido en un territorio desconocido que operaba bajo unas leyes que ella no comprendía. Nuestra madre fue la primera en decirlo en voz alta, aunque sin entender la causa. Durante una cena familiar, en medio de una conversación trivial, se quedó mirando a Isabel y dijo: «Estás distinta, hija, más ausente», y era verdad. La habíamos visto perder el hilo de las conversaciones, quedarse con la mirada fija en un punto invisible, con una expresión de perplejidad en el rostro. Ya no tenía esa coraza de ironía siempre a punto, el cambio era sutil, pero palpable para quienes la conocíamos. Era como si una parte de ella estuviera librando una batalla en un plano diferente, un conflicto tan absorbente que la desconectaba del mundo real. La pregunta de mi madre quedó flotando en el aire, sin respuesta, porque ni la propia Isabel sabía qué le estaba pasando. El detonante definitivo fue, una vez más, Sofía. Un día, durante un receso, vi a la niña jugar en el pasillo del juzgado con una pequeña pelota de goma, riendo con una naturalidad que contrastaba brutalmente con la solemnidad del edificio. Isabel la observaba desde la distancia, y de repente su rostro se contrajo en una mueca de dolor. No un dolor físico, sino algo mucho más profundo. Más tarde me confesó que, en ese instante, había tenido un recuerdo. No una simple imagen, sino una memoria sensorial completa. El olor a hierba recién cortada, el peso de nuestro sobrino en sus hombros mientras jugaban en el parque, la sensación de sus propias piernas firmes y fuertes bajo ella. El recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aliento y con los ojos llenos de unas lágrimas que se negó a derramar. Sucedió mientras revisaba la prueba clave del caso, la incongruencia que podría exonerar al padre de Sofía. Estaba completamente absorta, con el ceño fruncido por la concentración, cuando el bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Instintivamente bajó la mirada y fue entonces cuando lo vio.
El dedo gordo de su pie derecho se movió. Fue un espasmo minúsculo, casi imperceptible, un temblor que duró menos de un segundo. Se quedó sin aire, con los ojos clavados en su pie, esperando, rezando para que volviera a ocurrir. Intentó ordenarle que se moviera, concentrando toda su voluntad en ese pequeño músculo. Pero no pasó nada. El pie permaneció inerte, como siempre. Sin embargo, ella lo había visto. No había sido una ilusión. Era real, innegable y absolutamente aterrador. La promesa estaba empezando a cumplirse. Aquella noche, la imagen de Sofía no me dejaba en paz. Había algo en su calma, en su mirada serena, que no encajaba con la desesperación de un niño cuya familia está a punto de desmoronarse. Era más que entereza. Era una certeza casi sobrenatural, como si supiera algo que el resto de nosotros ignorábamos. Mi instinto, esa voz que tantas veces había ignorado, me gritaba que allí había algo más, una pieza que no encajaba en el puzzle. No era solo por la promesa imposible que le había hecho a Isabel, sino por la propia naturaleza de su presencia. Decidí que no podía seguir siendo un mero espectador. Tenía que entender quién era esa niña, y de dónde venía esa fe que estaba, poco a poco, resquebrajando la coraza de mi hermana. Impulsado por una mezcla de protección y una curiosidad casi morbosa, decidí hacer algo que no había hecho en años: volver al origen de todo. Fui a los archivos digitales de los periódicos locales y busqué la fecha del accidente de Isabel. El simple hecho de teclear aquellos números en el buscador me provocó un sudor frío. Era como reabrir una herida que nunca había terminado de cicatrizar. Cada clic del ratón era un martillazo en mi memoria, devolviéndome a la sala de espera del hospital, al olor a antiséptico y a la cara devastada de mis padres. Buscaba respuestas sobre la familia de Sofía, pero en el fondo, creo que también buscaba una explicación para el dolor que había definido nuestras vidas durante tanto tiempo. Después de varios minutos de búsqueda, lo encontré. Un artículo breve en la sección de sucesos, con una fotografía granulada en blanco y negro del amasijo de hierros en que se había convertido el coche de Isabel. El titular era escueto y brutal: grave colisión en la carretera comarcal deja un herido grave y 3 fallecidos. Sentí que el aire me faltaba. Siempre nos habíamos centrado en la tragedia de Isabel, en su supervivencia, y habíamos guardado un respetuoso silencio sobre las otras víctimas. Nunca habíamos preguntado sus nombres, nunca habíamos querido saber quiénes eran. Era una forma de autoprotección, de limitar el alcance de la catástrofe. Pero ahora, mirando aquella imagen borrosa, sentí la necesidad imperiosa de conocer la historia completa. Leí el cuerpo de la noticia con el corazón en un puño. El artículo describía cómo el otro vehículo, conducido por un hombre llamado Ricardo Vega, había perdido el control en una curva. Luego, la lista de los fallecidos: Ricardo Vega, su esposa Elena, y su única hija, una niña de 7 años. Mi vista se quedó clavada en el último nombre, leyéndolo una y otra vez, mientras un escalofrío me recorría la espalda. La incredulidad se apoderó de mí, haciendo que las letras bailaran en la pantalla. El nombre de la niña que había muerto en el mismo accidente que había dejado a mi hermana en una silla de ruedas, el mismo accidente del que ahora se juzgaba a su padre, era Sofía. Sofía Vega. Mi mente se negó a aceptarlo. Tenía que ser un error. Una coincidencia terrible y macabra. Los nombres se repiten, las edades a veces coinciden. Empecé a buscar frenéticamente más información. Cruzando datos, buscando esquelas, cualquier cosa que pudiera desmentir lo que acababa de leer. Encontré una pequeña nota en una web de homenajes, publicada por un familiar lejano un año después del accidente. Incluía una foto. Una foto de familia borrosa, pero lo suficientemente clara como para que no hubiera lugar a dudas. Allí estaba ella, la misma niña de la mirada serena y el pelo oscuro, sonriendo entre sus padres. La misma Sofía que ahora caminaba por los pasillos del juzgado. Pero según todos los registros, esa niña llevaba muerta varios años. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El suelo se abrió bajo mis pies, y me sentí caer en un abismo de incomprensión. La lógica, la razón, todo en lo que siempre había creído, se hizo añicos en un instante. Si Sofía Vega había muerto en el accidente, ¿quién o qué era la niña que le hablaba a mi hermana?
¿Era un fantasma? ¿Una alucinación compartida? El recuerdo de su mano sobre la de Isabel, de su susurro prometiendo un milagro, adquirió de repente una dimensión aterradora y sagrada. Ya no era la hija de un acusado, era una aparición, un eco de la misma tragedia que había roto nuestras vidas, que ahora volvía para ofrecer una redención imposible. Me quedé sentado frente a la pantalla, paralizado por el peso de aquel secreto. ¿Qué debía hacer? Si le contaba a Isabel la verdad, ¿qué pasaría? La frágil esperanza que empezaba a brotar en ella, esa pequeña llama que Sofía había encendido, se apagaría para siempre, consumida por el horror y la locura de la revelación. Podría destrozarla de una forma mucho más profunda de lo que lo había hecho el accidente. Pero callar significaba permitir que mi hermana depositara su fe en algo que no entendía, en un espectro, en un imposible. De repente, me vi atrapado. La sanación de Isabel estaba ligada a un fantasma, y yo era el único que conocía la verdad sobre la niña que le había prometido volver a caminar. Con el corazón martilleándome en el pecho, conduje hasta casa de Isabel sin ser muy consciente del camino. La pantalla del móvil, con aquella esquela y aquella foto, parecía haberme quemado la retina. ¿Cómo se le cuenta a alguien que la esperanza que acaba de encontrar viene de la mano de un fantasma? Cada semáforo en rojo era una tortura, una invitación a dar la vuelta y fingir que no había descubierto nada. Pero no podía. Estaba viendo a mi hermana cambiar, abrirse a una posibilidad que la estaba sanando de una forma que la medicina nunca pudo. Y esa posibilidad, esa niña, no existía en nuestro mundo. Tenía que decírselo. No por crueldad, sino porque ambos estábamos metidos en algo mucho más grande y aterrador de lo que imaginábamos. Y necesitábamos enfrentarlo juntos, aunque nos rompiera por completo. La encontré en su despacho, rodeada de legajos, con una expresión de concentración que no le había visto en años. Había una energía distinta en ella, una luz tenue pero real en sus ojos. Me vio en el umbral y su ceño se frunció, no con fastidio, sino con preocupación. ¿Marcos? ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. La ironía de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. No pude responder. Simplemente me acerqué, saqué el móvil del bolsillo y se lo puse delante, sobre los papeles del caso del padre de Sofía. No dije nada. Dejé que la pantalla hablara por mí, que la noticia de aquel periódico digital de hacía años le contara la historia que yo no tenía fuerzas para verbalizar. El silencio que se instaló en la habitación fue más pesado que cualquier losa. Al principio reaccionó como la fiscal que era. Entrecerró los ojos, analizando la información con una distancia profesional, buscando el error, la inconsistencia. Es una coincidencia, dijo, con la voz firme, pero noté un ligero temblor en su mano. Hay muchas niñas que se llaman Sofía. Pero entonces sus ojos se detuvieron en la fotografía, la imagen borrosa de la familia Vega sonriendo, ajenos a la tragedia que les esperaba a la vuelta de la siguiente curva. Comparó mentalmente esa cara infantil con la que había visto en los pasillos del juzgado. Vi cómo su coraza de lógica empezaba a agrietarse, cómo las piezas imposibles de aquel puzzle encajaban con una precisión aterradora. Su respiración se volvió entrecortada, y su mirada pasó de la incredulidad al pánico más absoluto. El móvil cayó de sus manos sobre los expedientes, pero ella no pareció notarlo. Su vista estaba perdida, sus labios entreabiertos. Vi el momento exacto en que la negación se rindió ante la evidencia imposible. No fue un grito, sino un susurro ahogado, un sonido de pura desolación. No puede ser. Repitió esas 3 palabras una y otra vez, como un mantra para intentar mantener la cordura. Recordó el tacto de la mano de la niña, su voz, su mirada serena, y todo adquirió un nuevo y espeluznante significado. La promesa ya no era el delirio de una niña asustada, sino el mensaje de un espíritu. El hormigueo en sus piernas ya no era una señal de recuperación, sino el eco de una conexión con el más allá, con la otra víctima de su misma tragedia. Se llevó las manos a la cara, y por primera vez en años, la vi llorar sin contención. No eran las lágrimas de rabia o frustración a las que me tenía acostumbrado, sino las de alguien cuya realidad se ha hecho añicos. ¿Qué es?, me preguntó entre sollozos, buscándome con la mirada, desesperada por una respuesta que yo no tenía. ¿Un ángel? ¿Un fantasma? ¿Me estoy volviendo loca?
Me arrodillé a su lado, le puse una mano en el hombro y sentí como todo su cuerpo temblaba. No había consuelo posible. ¿Qué le dices a tu hermana cuando descubres que la persona que le está devolviendo la vida es, en realidad, una niña que murió en el mismo accidente que la destrozó a ella? La lógica había abandonado aquella habitación, dejándonos solos con el terror y el asombro. Nos quedamos así, en silencio, durante un tiempo que me pareció eterno. Yo, arrodillado a su lado, sintiéndome el ser más inútil del planeta, ella, intentando asimilar una verdad que rompía todas las leyes del universo que conocía. Poco a poco, sus sollozos fueron amainando, transformándose en una extraña calma. Levantó la vista y me miró, y en sus ojos ya no vi solo miedo, sino una profunda y abrumadora comprensión. No ha venido a asustarme, dijo con una voz apenas audible, pero cargada de una nueva certeza. Ella no está aquí por venganza, Marcos, está aquí para que se haga justicia. No solo para su padre, también para mí. En ese momento entendí que no estábamos ante una historia de terror, sino ante algo mucho más complejo. De repente, todo cobró un sentido terrible y a la vez hermoso. Sofía no era una aparición que buscaba saldar cuentas. Era un puente. Un alma que se había quedado atrapada entre dos mundos para conectar dos injusticias. La de su padre, acusado erróneamente, y la de mi hermana, condenada a una vida de amargura y dolor. Su promesa no era un chantaje, era una transacción espiritual, un pacto de sanación mutua. Si salvo a su padre, repitió Isabel como si probara las palabras por primera vez, ella me salva a mí. La revelación nos dejó sin aliento. El juicio ya no era sobre un fraude. Se había convertido en un escenario donde se dirimía la redención, la fe y la posibilidad de que, a veces, los muertos vuelven para enseñarnos a vivir. El día del veredicto final, la atmósfera en la sala era completamente distinta. Isabel ya no era la fiscal implacable que buscaba una condena a toda costa. Su voz, al presentar sus conclusiones, era firme pero estaba impregnada de una humanidad que nadie le había escuchado en años. Expuso la duda razonable, no como una estrategia legal, sino como una obligación moral. Cuando el juez pronunció la palabra absuelto, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El padre de Sofía rompió a llorar, pero la niña no se movió. Simplemente miró a mi hermana desde el otro lado de la sala, y en sus ojos no había euforia, sino una paz infinita, una gratitud silenciosa que sellaba el pacto. Luego, cogió la mano de su padre y, sin mirar atrás, se marchó para siempre. Esa misma tarde, nos quedamos solos en la inmensidad de la sala de vistas vacía. El silencio ya no era opresivo, sino sagrado. Isabel permaneció quieta en su silla, con la mirada perdida en el lugar donde Sofía había estado sentada. No hablamos. No había nada que decir que la razón pudiera comprender. Después de un largo rato, bajó la vista hacia sus propias piernas, no con odio, sino con una curiosidad reverente. Lentamente, como si estuviera realizando el acto más importante de su vida, apoyó las manos con fuerza en los brazos de la silla. Un temblor le recorrió todo el cuerpo. Cerró los ojos, respiró hondo y empujó. Empujó con una fuerza que no venía de sus músculos, sino de lo más profundo de su alma recién despertada. Sus pies, torpes y extraños, tocaron el suelo de mármol. Sentí un nudo en la garganta al verla luchar contra la gravedad, contra años de atrofia y desesperanza. Su cuerpo se tambaleaba, amenazando con ceder en cualquier momento, pero su determinación era de acero. Con un grito ahogado que fue mitad esfuerzo y mitad liberación, se puso en pie. Se mantuvo erguida, inestable, temblorosa, apoyada en la mesa del fiscal, pero de pie. Por primera vez en años, estaba de pie. No fue una curación milagrosa y perfecta, sino algo mucho más real y poderoso. El primer paso de una mujer que había decidido volver a caminar, tanto por fuera como por dentro. Las lágrimas corrían por nuestras mejillas, testigos silenciosos de un imposible que acababa de hacerse carne. Cuando nuestros padres la vieron dar aquellos primeros pasos vacilantes en el pasillo de casa, apoyada en mis brazos, el tiempo pareció detenerse. Las lágrimas de mi madre no eran de tristeza, sino de una alegría tan pura y abrumadora que nos contagió a todos.
Mi padre, un hombre que rara vez mostraba sus emociones, la abrazó con una ternura que sanó años de silencios y distancias. Aquel milagro no solo le devolvió a Isabel el movimiento, nos devolvió a nosotros como familia. La nube de dolor que había ensombrecido nuestras vidas durante tanto tiempo, empezó a disiparse, reemplazada por una luz de gratitud y asombro. Por fin podíamos hablar del accidente, no como una tragedia sino como el comienzo de un viaje incomprensible que nos había llevado hasta ese momento de redención compartida. Los meses que siguieron fueron un renacimiento. Isabel no volvió a ser la fiscal cínica de antes. Dejó la fiscalía y empezó a trabajar en un centro de mediación familiar, usando su brillantez legal no para castigar sino para sanar. Su risa, que creíamos perdida para siempre, volvió a llenar las habitaciones de nuestra casa. Aún necesitaba la silla en los días malos, pero ya no era un trono de amargura, sino una simple herramienta. Había una serenidad en su mirada, una compasión en sus gestos que transformaba todo lo que tocaba. Había aprendido la lección más importante de su vida, que la verdadera justicia no se encuentra en los códigos, sino en la capacidad de creer en lo imposible y de abrir el corazón a la compasión, incluso cuando la lógica grita lo contrario. Nunca intentamos buscar una explicación racional a lo que ocurrió. Nunca buscamos al padre de Sofía ni intentamos encontrar registros de ellos. Entendimos que su propósito en nuestras vidas se había cumplido. El nombre de Sofía se convirtió en una palabra sagrada en nuestra familia, un recordatorio constante de que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión. Aceptamos el misterio como un regalo, una verdad que no necesitaba ser diseccionada sino vivida. A veces, en las noches tranquilas, Isabel me confesaba que todavía sentía aquel calor recorriendo sus piernas, como un eco de la promesa, un susurro eterno que le recordaba que la fe no es ver para creer, sino creer para poder ver lo que siempre ha estado ahí, esperando a ser descubierto. La historia de Isabel y Sofía dejó una marca imborrable en todos nosotros. Nos enseñó que las heridas más profundas no siempre se curan con la medicina o el tiempo, sino con actos de fe y amor que desafían toda lógica. Aprendimos que incluso en los lugares más fríos y oscuros, como una sala de tribunal o una alma rota, pueden hacer una luz inesperada. La promesa de aquella niña no solo hizo que mi hermana volviera a caminar, nos enseñó a todos a mirar más allá de lo visible, a escuchar los susurros del corazón, y a entender que la redención a veces llega de la mano de un fantasma, de un recuerdo, o del amor incondicional de una niña que cruzó la frontera entre dos mundos para recordarnos que los milagros existen. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona, y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar.